El 16 de septiembre es una fecha grabada a fuego en la memoria de México. Los libros de texto, las ceremonias cívicas, las estatuas de bronce, todos te contarán la misma historia, la de un pueblo que se levantó en armas y tras una década de sangre y sacrificio, despertó a la libertad. Es una historia de héroes, de proclamas gloriosas y de un destino manifiesto. Pero la noche cuenta una historia diferente, una que no se encuentra en los archivos oficiales, porque cuando los cañones callaban y los generales se retiraban a sus tiendas, otras voces comenzaban a hablar, gritos que no se acallaron con una firma de ningún tratado, lamentos que la tinta de la historia no pudo borrar. La sangre derramada en esos campos de batalla no simplemente se secó y se convirtió en polvo. Se bebió la tierra y se aferró a los cimientos de las casas. Se enroscó como una serpiente fría en las rejas de las prisiones y con el tiempo aprendió a hablar, aprendió a susurrar en los pasillos vacíos, a gemir con el viento en los llanos desolados y a gritar en el silencio de la madrugada. Hoy no vamos a hablar de Miguel Hidalgo ni de José María Morelos. No vamos a recitar los nombres que ya conoces. Hoy vamos a descender a las criptas de la memoria, a escuchar a las sombras que nunca se encontraron una tumba, a los espectros que la guerra dejó atrás y que más de 200 años después todavía proclaman su lugar en esta historia. Bienvenidos a Animaterror. Prepárense porque lo que escucharán hoy podría cambiar la forma en que miran la historia de nuestro país. Esto es Historias de Terror Mexicano, el lado oscuro de la independencia. Antes de ser un museo, antes de ser un monumento, la Alhóndiga de Granaditas fue un granero. Una fortaleza de piedra diseñada para guardar semillas no vidas. Pero el 28 de septiembre de 1810, la desesperación la convirtió en un refugio y casi inmediatamente en una tumba. Guanajuato no quería esperar las noticias de la insurrección. Las noticias llegaron a sus puertas con un estruendo de la turba enfurecida y un denso olor a pólvora y pánico. Dentro de esos muros impenetrables, casi 300 peninsulares y criollos ricos se atrincheraron, escuchando el rugido de miles de hombres y mujeres que exigían sus cabezas. Se sentían seguros, pero la furia tiene una fuerza que derriba cualquier muro. En menos de 2 horas, la gran puerta de madera cedió ante el fuego y una marea de antorchas, machetes y odio que se derramó por los patios. Fue un matadero. El olor a líquido vital fresco y a carne quemada, dicen los relatos, se aferró a la cantera durante semanas como un sudario invisible. Entre las pilas de cuerpos desfigurados quedó uno que era distinto. No era un español, no era un rico, era un insurgente, uno de los suyos. Un hombre anónimo cuyo fervor lo había llevado a ser el primero en trepar la muralla, con una bandera tricolor en una mano y el futuro de México en la otra. Cuando ya cantaban victoria en lo alto, un balazo disparado desde el interior lo alcanzó por la espalda. El proyectil le atravesó el pecho y lo arrojó al patio, donde su cuerpo se mezcló con el de los enemigos y sus aliados. Nadie reclamó su cuerpo, nadie supo su nombre. En el caos de la masacre fue simplemente uno más, arrojado a la fosa común de los sin nombre. Pero su espíritu, su esencia, se negó a ser borrada. Desde entonces, la Alhóndiga no es solo un museo, es un mausoleo. Y cada año, en el aniversario de su muerte, el 28 de septiembre, cuando el reloj se acerca a las 3:33 de la madrugada, la hora del diablo, algo ocurre.
Los veladores y custodios del edificio, hombres curtidos y pocos datos a la fantasía, hablan de un frío que cala los huesos y precede al sonido. Es el grito ronco, ahogado, que parece nacer de las mismas piedras del suelo. ¿Dónde está mi escuadrón? Lo grita 3 veces, cada vez más desesperado. Y luego, un silencio tan denso, tan pesado, que los focos del edificio parpadean y se apagan, como si el peso de esa soledad consumiera la energía. Los que se han atrevido a mirar aseguran haberlo visto. Una silueta oscura que avanza por los pasillos superiores. Un hombre con la camisa de manta empapada de líquido vital, que constantemente se toca la herida del pecho antes de desvanecerse justo cuando la primera campana de la iglesia cercana anuncia las 4 de la mañana. En el 2015, la leyenda tomó un giro tecnológico. Un grupo de estudiantes de comunicación de la Universidad de Guanajuato consiguió permiso para grabar un cortometraje de terror dentro del edificio. Mientras se preparaban una escena en el patio principal, dejaron la grabadora de audio encendida para captar el ambiente. Más tarde, al revisar el material, escucharon algo que los heló. Por encima de sus propios susurros, una voz débil, un aliento que no era de ninguno de ellos, suplicó claramente en el micrófono: "No me dejen aquí". El clip de audio se filtró a internet. Alcanzó más de 100,000 reproducciones en un par de días y luego, misteriosamente, fue borrado. Los estudiantes nunca quisieron volver a hablar del tema. Desde entonces, los turistas y guías que pasan por el punto exacto donde la historia dice que cayó el soldado, a menudo reportan sentir una mano helada que se posa sobre su hombro. Cuando se giran y aterrorizados, no hay nada. Solo el vacío y el eco de una pregunta que lleva 2 siglos sin respuesta. La guerra de independencia no solo se luchó con balas y cañones, se libró también en un plano espiritual, un terreno oscuro y resbaladizo donde la fe y la superstición chocaban con una violencia silenciosa. Cuando la pólvora por fin callaba y el humo se disipaba, relevando un paisaje de horror, otras figuras aparecían en el campo. Eran mujeres envueltas en mantos negros que se movían con seguridad entre los cuerpos mutilados. Nadie sabía a ciencia cierta de qué bando estaban. No llevaban insignias, no gritaban vivas a nadie. Su lealtad era con el líquido vital. Llevaban consigo cántaros de barro negro y cuchillos ceremoniales tallados en hueso humano. Con una pericia escalofriante, recogían la sangre coagulada de los caídos, tanto insurgentes como realistas, y la mezclaban en cántaros con hierbas secretas, raíces que ni los curanderos más sabios se atrevían a nombrar. A veces, usaban sus brebajes para proteger. Un soldado a punto de entrar en batalla podía recibir un amuleto untado con esta mezcla y salir ileso de la refriega más feroz. Otras veces, su propósito era la venganza. Maldecían a los pelotones que habían acabado con sus hijos o esposos, asegurando que sus rifles explotarán en las manos o que la gangrena devorará sus heridas más leves. De todas ellas, la más temida y respetada era una anciana conocida como la tía Cleofa. Se decía que no necesitaba esperar a que la guerra terminara para hablar con los muertos. Podía arrodillarse junto a una tumba recién cavada y conversar con el espíritu del soldado enterrado, averiguando detalles de la batalla. Y lo más aterrador, el nombre del próximo hombre destino a caer. Si el nombre que el muerto le susurraba coincidía con el de algún joven insurgente al que ella había decidido proteger, la tía Cleofa actuaba. Al amparo de la noche, se deslizaba en el campo enemigo, buscaba a un prisionero realista y mientras dormía,
le pintaba una cruz invertida en el pecho con una mezcla de ceniza y líquido vital. Al amanecer, el prisionero no despertaba. Ardía en una fiebre negra, consumido desde adentro, muerto sin una sola herida visible. Cuando la guerra terminó y se firmó la paz, estas brujas no se marcharon con los ejércitos. No tenían a dónde ir. Se quedaron ancladas a la tierra donde habían consagrado sus rituales, a los campos donde más vidas se habían perdido: el cerro del Cubilete, el llano del Zitahuaro, el desierto de los Altos de Jalisco. Los campesinos dicen que en las noches de luna menguante todavía se le puede ver. Caminan en una fila silenciosa, con sus cántaros ahora vacíos, recolectando el llanto de las ánimas en pena. Los ciclistas que toman de noche la carretera Irapuato-Salamanca a veces frenan en seco, jurando haber visto pequeñas velitas encendidas en medio del asfalto. Si se detienen, desconcertados, una voz femenina y anciana les susurra desde la oscuridad: déjame tu miedo para mí, es más fuerte que la pólvora. El testimonio más concreto data de 1973, don Epifanio, un exmilitar de Salamanca, donde un relato escrito en el archivo municipal denunciaba que su esposa había caído postrada por una enfermedad extraña tras recoger flores silvestres cerca de un antiguo campamento insurgente. Cada madrugada, la mujer, una señora seria y devota, comenzaba a hablar con una voz de una niña pequeña, pidiendo entre sus hoyos que la llevaran donde la tía Cleofa guarda las espadas oxidadas. Ningún médico, curandero ni psiquiatra encontró una explicación. Don Epifanio, desesperado y recordando las leyendas de su abuelo, subió al cerro y dejó una ofrenda de pan dulce y tabaco en una grieta donde los ancianos decían que las brujas hacían sus rituales. Al tercer día, su esposa despertó, curada, sin recordar nada de lo que había sucedido. ¿Esta fue una coincidencia? Él nunca se atrevió a volver a preguntar. Y llegamos a la última historia. En la guerra, la información es tan vital como las municiones. Un mensaje que llega a tiempo puede cambiar el curso de la batalla. Uno que se pierde puede condenar a un ejército entero. Los mensajeros eran una parte muy importante que corría por las venas de la guerra, y por eso mismo eran un objetivo prioritario. El capitán realista Eusebio Montes era uno de los mejores, un jinete excepcional con un conocimiento profundo de los caminos que conectaban la Ciudad de México con el sur. A él se le confió la misión más crítica del otoño de 1811: llevar un pliego sellado que contenía la ubicación exacta del principal almacén de pólvora de los insurgentes, oculto en las montañas del Ajusco. El 14 de octubre, el Alba salió de Tacubaya rumbo a Cuernavaca. Nunca llegó a su destino. Los insurgentes, alertados por un espía, lo estaban esperando en el denso bosque de San Andrés Toteltepec. La emboscada fue rápida y brutal. Lo bajaron del caballo, lo descuartizaron, quemaron el mensaje crucial y, como una advertencia macabra para otros realistas, clavaron su cabeza en una estaca a la orilla del camino. Los libros de historia registran su muerte como una victoria insurgente, pero lo que no se anotó en ningún lado es que el espíritu del capitán Eusebio Montes se negó a aceptar la derrota. Su deber no había terminado. Desde hace más de un siglo, los que transitan por la carretera Federal 95, la que ahora cubre esa misma ruta, cuentan una historia que pone la piel de gallina. Cada 14 de octubre y en otras noches de niebla espesa, los conductores reportan ver a un jinete solitario. Viste un antiguo uniforme azul de dragón realista y avanza lentamente a media carretera, con la cabeza gacha, como si buscara algo desesperadamente en el asfalto.
El instinto de muchos es detenerse. Pero si alguien baja la ventanilla y le pregunta si necesita ayuda, el jinete levanta la mirada. Su rostro está descompuesto por la angustia, pero son sus ojos los que paralizan. Brillan como dos brasas incandescentes, con un fuego que no es de este mundo. El caballo, al sentir la tensión, relincha con un sonido aterrador. Se alza sobre sus patas traseras y jinete y montura y se disuelve en la niebla, que en esta curva nunca parece faltar. Los taxistas y camioneros que conocen la ruta han desarrollado sus propios rituales de protección. Muchos evitan el tramo por completo en esta fecha. Otros más valientes encienden una veladora de color verde en el tablero al pasar por el kilómetro 57. Don Chucho, un taxista que lleva más de 30 años cubriendo esa ruta, lo explica con una calma escalofriante. La veladora es nuestro detector. Si la flama se mantiene recta, el camino está limpio, pero si la llama se inclina hacia la carretera, como si un viento invisible le empujara, es que anda por ahí el capitán, buscando su camino perdido. Don Chucho jura que solo una vez escuchó al jinete hablar. Una noche de lluvia torrencial, tuvo que detenerse por una falla mecánica, justo en esa curva. Vio al jinete aparecerse a unos metros y antes de desvanecerse, una voz de ultratumba, clara y marcial, dijo: díganle al coronel que la pólvora está en el cerro del Chicuete. El mensaje nunca llegó, pero con 200 años, finalmente se dijo. Nadie sabe quién era ese coronel, ni por qué el fantasma confundió su destino. En 2009, un canal de televisión local, intentando desmentir lo que llamaban leyendas de abuelos, envió a una reportera a hacer una transmisión en vivo desde el kilómetro 57, en la madrugada del 14 de octubre. La reportera, joven y escéptica, se burlaba de la historia frente a la cámara. 5 segundos después de su mofa, la cámara, que enfocaba la carretera vacía detrás de ella, captó algo terrible. Al fondo de la toma, emergiendo de la niebla, se veía la silueta perfecta de un caballo y un jinete. Una figura que extrañamente no reflejaba los potentes faros del equipo de televisión. La transmisión se cortó en seco. Al siguiente día, la reportera, sin dar explicaciones, renunció a su trabajo y nunca más volvió a aparecer en televisión. En el año de 1810 llegó a su fin, al igual que la larga y sangrienta guerra que desató. Pero los muertos, los verdaderos protagonistas de cualquier conflicto, nunca firmaron un acta de rendición. Sus juramentos, sus miedos y sus odios no terminaron con su último aliento. En los pasillos de la Alhóndiga, un soldado sigue buscando a su escuadrón perdido. En los campos del Bajío, unas mujeres de negro siguen cosechando el miedo de los vivos. Y en las curvas traicioneras del antiguo Camino Real, un mensajero leal sigue intentando entregar su mensaje. Son leyendas, por supuesto, historias contadas al calor de una fogata o en la penumbra de una cantina. Pero también son advertencias, recordatorios de que la historia oficial, la que leemos en los libros, tiene grietas. Y por esas grietas se cuelan las voces, los lamentos y las presencias que se negaron a ser olvidadas. ¿Y qué tal tú? ¿Alguna vez has sentido esa presencia inexplicable? ¿Has pasado por alguno de esos lugares históricos y has sentido un frío repentino? ¿O has escuchado un susurro que el viento no puede explicar? Cuéntamelo en los comentarios. Quizás tu historia es la próxima pieza de este rompecabezas oscuro que necesitamos contar. Y si desenterrar esta parte oculta de la historia de México te dejó con ganas de más, suscríbete a Animaterror y activa las notificaciones, porque las sombras siguen ahí, esperando. Solo necesitamos prenderles la luz adecuada para poder verlas nuevamente.